Hola, mi nombre es Carla Jara y estoy estudiando Psicología Educativa aquí en CETIS. Estoy en cuarto semestre y mi compañera Melanie Cepeda, igual en cuarto semestre de Psicología Educativa. Le vamos a hacer algunas preguntas acerca de la intervención cognitivo-conductual dentro de la Psicología Educativa. Y para comenzar quisiera que se presente, por favor. Mi nombre es Claudia Gómez, soy psicóloga educativa y tengo una maestría en educación especial. Y pues tengo 6 años trabajando en esto. Entonces la primera pregunta es, para usted, ¿en qué consiste el modelo de intervención cognitivo-conductual? En llevar a las personas a relacionar el pensamiento con lo que hacen, ¿no? Con la conducta, este pensamiento con conducta, cómo está relacionado y llevarlas a, pues en un proceso a darse cuenta de ello, ¿no? ¿Y en qué momento cree que es pertinente realizar esta intervención cognitivo-conductual? Pues depende mucho de la persona. A veces lo utilizamos en la escuela y a veces en mi consultorio. Depende del tipo de persona, si tú lo conoces, o de alumno, porque aunque a mí me gusta mucho este modelo, sí sé que hay personas que son de diferentes características y entonces no les funciona muy bien, ¿no? Sino que hay otros modelos que les funcionan mejor dependiendo del tipo de persona. Entonces creo que no hay como un momento en sí, sino es que sabes, por ir conociendo a la persona, como en qué momento, por alguna palabra clave que te dijo por ahí, como que es un buen momento para empezar a utilizarlo con ella, ¿no? O con él. A mí, como me gusta mucho, soy muy partidaria soy de las personas que cree que casi en cualquier parte aplica, pero tienes que saber cómo llegarle a la persona para que funcione. ¿Cuál fue su preparación para comenzar a realizar este tipo de intervenciones? Bueno, pues la carrera de psicología educativa, obviamente. También tomé la materia de intervención cognitivo-conductual en la carrera, y en la maestría de educación, pues igual la materia de psicología educativa, que también tiene algo de eso. Pero aunque en la materia tuvimos y nos dan el manual y esto, pues sigues viéndolo siempre, repasándolo. Creo que la mayor preparación está en el día a día, en el seguir leyendo, en el seguir pues investigando, y sobre todo cuando tengo de repente algún caso o algún taller que voy a impartir o alguna plática, seguir buscando como libros distintos, porque aunque todos hablan como de lo mismo, te van como dando una recordadita, ¿no? O presentándotelo de una forma en la que lo captas diferente, y entonces a la persona se lo puedes transmitir de una forma diferente. Entonces, ahí, más que nada. Okay. ¿Y desde cuándo empezó a utilizar este enfoque? Pues desde que egresé, como me gusta mucho, desde que egresé, desde las prácticas profesionales y después en el consultorio, pues yo trabajo con padres de familia y niños, entonces para mí es muy útil en ese ámbito en particular, ¿no? Con padres e hijos. ¿En qué edades cree que es pertinente realizar estas intervenciones? Yo lo uso de todo un poco, pero de manera distinta, ¿no? Lo uso en niños porque trabajo con niños, lo uso con adolescentes, trabajo con adolescentes, y lo uso mucho con papás, pero con cada uno es de forma distinta, ¿no? Por ejemplo, con un adolescente, pues el hablar de consecuencias, el hablar de qué decisión estás tomando, qué pensamiento te llevó a hacer esa acción, ¿no? Entonces por ahí un poquito concientizar con ellos, ¿no? Y con el papá, por ejemplo, pues lo del modelo ABC, ¿no? Que me escriben qué situación tuvieron, algunos lo escriben y otros nada más lo platican en alguna sesión. ¿Qué situación tuvieron? Lo uso mucho cuando me dicen cómo hicieron para reprender a su hijo cuando hizo algo que no debía, ¿no? Y entonces, cuando yo me doy cuenta que hicieron algo que no fue tal vez lo más adecuado en ese momento y le quiero enseñar otra forma en la que lo puede hacer, entonces ahí es cuando lo llevo a ver. Escríbeme, ¿qué situación tuvo tu hijo, no? Y luego, ¿qué pensaste? Y por lo general ahí en el pensamiento es cuando empiezan a darse cuenta de, por eso reaccionaste así, ¿no? Por eso tuviste esta emoción o por eso tuviste esta conducta. Y entonces
llevarlos a ir cambiando un poquito el pensamiento, a darse cuenta de a veces el razonamiento que tuvieron, que fue más irracional, ¿no? El pensamiento que tuvieron. Entonces, de diferente forma, pero con todas las edades. Con todas las edades. ¿De qué manera se aplica la intervención cognitivo-conductual en el área educativa? Bueno, pues ahorita te mencioné algunos ejemplos, ¿no? En la escuela, por ejemplo, en el trabajo en las escuelas, mucho con esta concientización desde el área de psicopedagogía, el reglamento, los límites, qué conducta estás teniendo y por qué la tuviste, ¿no? Y entonces llevarlos a esta reflexión, ¿no? Muchos formatos, por ejemplo, si van reprobando alguna materia, ¿qué los llevó a reprobar, ¿no? Y nos vamos desde bueno, pues no entregué tal trabajo, y ¿por qué no, no? Y nos vamos es que no quise dejar de hacer esto, ¿no? Y entonces los vamos llevando como paso a paso desde esto fue lo que sucedió, ahora vámonos un poquito para atrás para ver por qué sucedió y entonces después cambiarlo, se comprometen, después hacen cartas compromiso de, bueno, ya me di cuenta, esto es lo que me está fallando, esto es lo que tengo que mejorar, ¿no? Para tener una conducta distinta la próxima ocasión. Lo hacemos al final de cada parcial, por ejemplo, eso aquí, ¿no? Y en el consultorio, pues como te mencionaba, con los niños trabajo mucho sus emociones, qué emociones están teniendo y entonces por qué reaccionan de esa forma, ¿no? Y empezar desde sí aprender a sacar la emoción, que es algo muy bueno sacarla, pero de qué formas es válido sacarla y de qué forma no. Y con los papás, como te digo, el modelo a veces es el que más utilizo y también pues darles muchas técnicas de cómo quiero aumentar alguna conducta o quiero disminuir, ¿no? Alguna conducta que no me gusta, pues algún tallercito o en sesiones individuales con ellos. Ahorita que habla de que trabaja en los tres tipos, o sea, con niños, adolescentes y papás, ¿quién es el que tarda más en analizarse y el decir estoy haciendo esta conducta o voy a tener esta reacción? Pues por lo general los papás. ¿Por qué? Porque tiene más tiempo reaccionando de esa forma, ¿no? Entonces romper esquema. Y romper un esquema te cuesta mucho trabajo. A veces de hecho yo les digo en sesiones, ¿no? O sea, pues sí, tienes 40 años de actuar de esta forma, ¿no? 40 años de que así te enseñaron, no es que sea culpable, ¿no? Uno de reaccionar así, a veces no reaccionamos de la mejor forma como adultos y pues es que es lo que aprendimos, ¿no? Y entonces reaprender, ¿no? O sobre todo empezar a ver de dónde viene, qué pensamiento estoy teniendo y muchas veces el pensamiento no es el más racional y entonces pues de ahí viene esta conducta que estoy haciendo, ¿no? O esta emoción que estoy teniendo y también por la emoción, pues como dice la terapia TREG, ¿no? Racional, emotiva y conductual y entonces llevarlos a que vean cómo este pensamiento me llevó a eso. A veces se dan cuenta en una sesión, o sea, te puede caer el 20 tal vez en una sesión, pero eso no significa que lo voy a modificar al día siguiente, ¿no? O sea, ya lo comprendí, ya sé de dónde viene esta conducta, pero no es así de fácil modificarla, ¿no? Entonces, para modificarla tiene que ser un proceso un poquito más largo. Los niños es más sencillo si los padres empiezan a hacer cambios, pero en un adulto es más complejo porque son mucho tiempo de estar haciendo lo mismo, ¿no? Entonces ver de dónde viene ese esquema y empezar a tratar de modificarlo. Ahora, en cuanto a los reforzamientos, me imagino que se tiene que dar un reforzamiento diferente para cada caso. Sí, para cada caso es diferente porque no en todos funciona lo mismo, ¿no? Hay papás que llegan y me dicen, ay, nomás que yo intenté de todo y no me funciona. En la mayoría de los casos que dicen eso es porque no lo han hecho constantemente, ¿no? Lo aplico un día, un día hice esto y pues sí, se portó bien, pero al día siguiente ya me cansé y ya, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces es por eso, por la constancia, pero sí hay muchos tipos y en cada hijo funciona diferente, o en cada persona, ¿no? No nada más en los niños, adolescentes, adultos funciona diferente. Y lo que tal vez para mí es algo bueno, para ti no te interesa tanto. Incluso, por ejemplo, hay desde los comestibles que no me gustan tanto como
mostrarlos porque el comestible ya tiene otra implicación, ¿no? Que de repente es como, hiciste algo bien, entonces un dulce, ¿no? Y entonces, por toda esta otra parte de la salud, ese no me encanta, pero sé que igual algunos papás lo utilizan. El tangible, ¿no? Algún regalo, algo que te gustó. También hay que cuidar mucho el cómo lo doy, el qué tan seguido lo doy. Los reforzadores pues tienen etapas, ¿no? Al principio, en una persona para que lo aprenda, pues se lo doy cada vez que tiene la conducta, ¿no? Después lo voy intercalando hasta que es al azar. Puede ser que algún día te lo doy, puede ser que no, ¿no? Para que tampoco aprenda que, es que entonces hice mi tarea, merezco un premio, ¿no? O sea, pues no va por ahí, porque eso es una responsabilidad. Es solo como para aprender cierta conducta, pero no tiene que ser una obligación, ¿no? Entonces, mientras lo hagamos así, son válidos. Y pues de los que más me gustan, y a los niños e hijos también, pues es también un reforzador que puede ser algo más bien afectivo, ¿no? Un abrazo, un muy bien, lo hiciste. A veces no nada más es algo tangible, ¿no? Un premio o algo así. Igual también los reforzadores como negativos, ¿no? Algo que quiero disminuir, ¿no? También se usan, pero con cada persona van a ser muy distintos dependiendo lo que a él le gusta o lo que no. Y pues cuidando yo creo que mientras se cuide el cómo se aplica, porque hay muchos que dicen, no, es que sí le doy el reforzador, pero pues no lo hago bien. Entonces, al contrario, el mensaje que está recibiendo es peor, ¿no? Porque está pensando que siempre tiene que ser así. ¿Qué técnica de intervención utiliza, ya sea dentro del consultorio o en el ámbito escolar, aquí en la preparatoria? Aquí utilizamos, por ejemplo, estos formatos. Tenemos muchos formatos distintos, y precisamente por lo mismo son distintos formatos, porque con cada uno es distinto, ¿no? Hay ocasiones en las que sentamos al papá con el hijo y juntos platicamos de cómo va, y eso le funciona muy bien. Pero hay otros chicos que con el papá enfrente, dependiendo de cada uno sus antecedentes, es por eso que les decía que no puede ser lo mismo siempre, ¿no? Dependiendo de los antecedentes, probablemente tiene este bloqueo, ¿no? Al estar el papá y no me va a decir nada. Y entonces de nada sirve que estemos aquí una hora sentados porque pues la persona está así literal, ¿no? Entonces hemos variado, y hay otros casos en los que en vez de hacer esto me siento uno a uno con el alumno y a ver cómo vas, qué pasó, y sale mucho más productivo, ¿no? El llevarlo a él solito a esto que te decía hace ratito, en este formato de qué tarea te faltó, por qué te faltó, qué sucedió, ¿no? Ya sea en casa o aquí en la escuela o con los compañeros. Y entonces que lo vaya razonando un poco para saber cómo podemos modificar esa conducta, ¿no? Esa es una. Otra son llamadas nada más, alguna llamada con papá o con mamá. Todo va a depender del caso, es lo que nos funciona. Y en el consultorio, igual hay veces que trabajo con los tres juntos. Hay veces que, por ejemplo, el sistema de puntos, ¿no? Lo hago con algún niño, y dependiendo de la situación familiar, si se puede, pues, los tres juntos, ¿no? Y entonces yo nada más voy guiando a cómo llevarlo a cabo, porque igual le puedes decir, el sistema de puntos te va a funcionar, pero tal vez en casa, mientras lo están haciendo, están gritándose o están peleándose, no, el plumón no, yo no quiero rosa. Entonces de eso hace que pues se vaya como no dando tanto resultado, ¿no? Entonces trato de hacerlo ahí en el consultorio, si se puede. Intercalo muchas sesiones, a veces una sesión con el papá, otra con la mamá, otra todos juntos, dos con el niño o con la niña. Y para finalizar, ¿de qué manera beneficia esta intervención cognitivo-conductual en el área educativa? Pues creo que mucho. Yo ya les dije que desde el principio que a mí me gusta mucho en el área educativa. Me parece muy útil si sabes realmente cómo aplicarla. Me parece muy importante que las personas que estén en esto se sigan actualizando, seguir buscando, ¿no? Nosotros de repente ahí en el centro decimos, vamos a buscar otra capacitación, ¿no? O vamos a buscar ahora una persona que nos venga a hablar de esto, o nosotros ir, ¿no? Porque pues con lo que uno aprende en la carrera es bueno, ¿no? Y tienes el título, pero creo que es compromiso de cada uno y responsabilidad de cada uno el seguirse actualizando, sobre todo actualizando, y el seguirte preparando de distintas formas, ¿no? A veces ves un video, a veces
leyendo algún artículo que salió al respecto. Me gusta mucho a mí leerlos y ver como estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, ¿no? Porque a veces también con la experiencia que vas adquiriendo ahí en el consultorio dices, oye, tal vez lo que yo aprendí de decir la silla o el rincón de pensar, ahora me doy cuenta que no es tan viable. O probablemente sí, pero con estas modificaciones. Y creo que también es válido porque a veces creemos que todo lo que nos enseñaron es lo adecuado y está bien tener como confianza en los profesores, pero también es muy válido y muy importante que uno mismo siga indagando, ¿no? Investigando más, leyendo más o consultando. Entonces, como concretando, creo que es muy buena el modelo cognitivo-conductual, siempre y cuando sea bien aplicado. Y creo también que no es lo único y que pues yo soy de las personas que no está como casada con algo, ¿no? Sino puedes mezclar a veces alguna intervención o decir, pues, ¿por qué no? Esta no me funcionó muy bien con esta persona y pues intentar otra cosa, ¿no? Y si no nos creemos capaces en ello o no nos sentimos o sabemos que no tenemos tanta información al respecto, también decir, pues, sabes que conmigo no está funcionando tal vez esta intervención, entonces se la paso a alguien más, ¿no? Que también me parece muy sano decir, a esto no le sé por dónde, y entonces o pedir apoyo a alguien más o decir, pues paso el caso, ¿no? A alguien más. Sí, entonces todo esto sería por nuestra parte y muchas gracias por su tiempo y por ayudarnos a contestar esas preguntas. Muchas gracias. Gracias también. a usted.